Bienvenidos a todos. Soy el doctor Francisco La Rosa y les tengo el gran honor de presentar a José Flores, nuestro gran amigo y compañero de trabajo en todos estos programas de telesalud y telemedicina que realizamos a través de los años. La Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina fue fundada en febrero del 2011 en Quito, Ecuador, y a través de este tiempo hemos realizado ya una jornada internacional y 2 congresos. Y aprovecho la oportunidad de invitarlos a que participen en el tercer Congreso Iberoamericano de Telesalud y Telemedicina que se va a realizar la próxima semana entre el 4 y el 6 de octubre en Bogotá, Colombia. Sin mayor preámbulo, le dejo la presentación a José Flores, que nos va a ilustrar con distintos aspectos de educación o educativos en programas de telesalud y e-salud. Él tiene bastante experiencia y ha sido fundador de la Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina. Es actualmente coeditor de nuestra revista de la AITT y también él es el vice-chair o el vicepresidente de la ATALAC, del capítulo de Latinoamérica y el Caribe de la ATA, de la American Telemedicine Association. José, el podio es tuyo. Muchas gracias, Francisco, doctor de la Rosa. Bienvenidos a todos. Esta es la versión en español de un webinar que hicimos hace 2 semanas para TALAC, pero la idea es compartirlo con todos ustedes. Vamos a estarnos refiriendo un poquito a la educación en telesalud y salud. Esto es una perspectiva, no es lo único que hay, es la forma como, al menos desde el trabajo que se ha venido realizando con las universidades con las que me he relacionado, hemos venido construyendo una aproximación al problema de qué, dónde y a quiénes enseñar telesalud, salud y compartirles un poquito la forma, la visión de lo que hemos construido alrededor de esto, no siendo la última palabra y como ustedes ven todavía sigue siendo discutido incluso los términos y los conceptos como tal. Entonces, para ese fin, la agenda propuesta es, bueno, vamos a hacer una introducción, aclarar algunos términos, ver cómo entendemos algunas de las cosas, que nos va a dar pie para poder justificar la segunda parte, que vamos a mostrar unos niveles y modelos de formación y educación. Para presentarles algunas experiencias, las experiencias son desde las experiencias que hemos ayudado a implementar y que están en este momento presentándose especialmente desde la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia. No son las únicas que hay, vamos a presentar esas porque son las que hemos construido y después abrir la posibilidad a una discusión. Para empezar entonces, ya algunos de ustedes que me han escuchado hablar o que me conocen, yo vengo trabajando desde hace tiempo en esta jerarquía conceptual o cómo se relacionan los diferentes conceptos, tratando de dar claridad a su contenido, pero siendo conscientes de que los bordes entre cada uno de los contenidos o de cada uno de los conceptos en realidad son bordes que no son unos bordes completamente definidos como estamos mostrando en estos círculos, sino que más bien son difuminados y se van entrelazando un concepto con otro, pero hoy tratamos de presentarles al menos una forma como vemos cada uno de esos conceptos y distinguirlos unos de otros. El primer concepto entonces que nos trae y que viene a colación desde el título mismo de la presentación y desde la razón de ser de la asociación es el concepto de telesalud, ¿sí? Telesalud tiene muchas formas de aproximarse a la definición. Se ha tratado de definir desde la OMS, lo ha tratado de definir las diferentes organizaciones, lo han tratado de definir en la OPS. Y si nosotros leemos las diferentes definiciones, pues vamos a encontrar elementos comunes y elementos no tan comunes. Pero podríamos decir que básicamente la telesalud es cuando tenemos tecnologías de información y comunicación al servicio de la prestación de servicios de salud. Independiente de la tipificación de esas tecnologías de información y comunicación, y eso es bien importante porque siempre
tendemos a pensar que las tecnologías de información y comunicación son solo el teléfono, el internet y los celulares. Esas probablemente sean las nuevas tecnologías de información y comunicación, pero es muy importante entender que tecnología es cualquier herramienta que nos ayuda a hacer la vida más fácil. Por consiguiente, tecnologías de información y comunicación serán cualquier herramienta que nos permitan mantener la cadena de la información o la cadena de los datos, información o conocimiento, y que cualquier tecnología de comunicación es la que me permite transmitir mensajes de un lugar a otro. Con esa salvedad, entonces es importante tener en cuenta que el papel es una de las tecnologías de información y comunicación, que los medios físicos de transporte de información o de comunicación hacen parte de esas tecnologías. Entonces, eso nos abre las posibilidades para empezar a pensar en la telesalud, no solo como la salud electrónica y la prestación de los servicios de salud por medios electrónicos, sino donde ese factor, donde la distancia es mayor a cero, que yo necesito transportar información de un lado a otro para poder prestar servicios de salud, es telesalud. Entonces, ese concepto de tele debe quedar claro y es importante en la reflexión, que hace referencias a la capacidad que tenemos de que quien toma la decisión y quien tiene el problema no están conectados físicamente, sino que están conectados a través de una tecnología, de un medio que está transportando el conocimiento. Pueden ser palomas mensajeras, pueden ser señales de humo, pueden ser cartas, que obviamente en el escenario que nos enfrentamos hoy, pues lo más racional es hablar sobre las tecnologías que más rápido transmiten por unidad de tiempo esa información, es donde aparece el internet, los computadores y todo. De hecho, si ustedes buscan el origen del concepto de telesalud, el concepto viene a acuñarse en el año 1994 en la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, si lo buscan en PubMed, y se acuña a raíz de dos fenómenos históricos que ocurrieron. El primer fenómeno histórico que ocurrió fue la apertura de Internet al público, y el segundo es la masificación del teléfono celular. Esos dos eventos generaron dos cosas en el sector salud. Primero, estrés en los médicos porque se volvieron accesibles a los pacientes. Antes del internet y del teléfono celular, pues el paciente tenía que hacer una cita y solo se podía ver con el médico en la cita. O si estaba de buenas, pues tenía el teléfono del médico, llamaba al consultorio y podría hacer una consulta telefónica. Pero al aparecer los teléfonos celulares, la privacidad del médico se vio disminuida y se vio atacada porque los pacientes ya lo podían acceder a través de los mensajes de texto, y con el advenimiento del internet, el correo electrónico hizo lo mismo. Cuando los médicos nos empezamos a asustar, uy, los pacientes nos están empezando a mandar correos electrónicos, están interrumpiendo nuestra cotidianidad, y tenemos que empezar a dar una respuesta. ¿Y será que esas respuestas son adecuadas o no? Es cuando entonces surgen esos primeros términos de telemedicina y telesalud, por allá en el año 93, pero es a raíz de esa pérdida de control sobre el tiempo que es influenciado por el internet y el teléfono celular. Pero no quiere decir que antes no se estuvieran haciendo acciones de telesalud y telemedicina, solo que hasta ese momento no se habían reconocido como tal. Y entonces, ¿cómo diferenciamos telesalud y telemedicina? Pues telesalud, desde lo que conceptualmente es el concepto completo de salud y de servicios en salud, que va desde la promoción, la prevención, la sanidad básica, o sea, incluso si estamos hablando de aguas, estamos hablando de control de vectores, estamos hablando de vacunación, y ni siquiera estamos haciendo intervención, sino que estamos dando educación, probablemente desde ahí ya estamos haciendo telesalud. Pero telesalud incluye las acciones de telemedicina. ¿Y qué es telemedicina? Es cuando hacemos diagnóstico o tratamiento mediados por esas tecnologías de información y comunicación, y no está relegado solo al médico. Cuando una enfermera acompaña a un paciente en la planificación familiar, está haciendo intervenciones en salud, está haciendo telemedicina. Cuando una terapeuta del lenguaje hace intervenciones a través de una videoconferencia o de una conferencia telefónica con un paciente para mejorar su habla o su escucha, está haciendo telemedicina, está haciendo una acción de intervención. Cuando mi abuelita me llama a decirme que si se puede tomar este medicamento y yo le digo que sí, estoy haciendo telemedicina, que a veces no nos percatamos, o nuestros estudiantes no se percatan de incluso esos actos médicos que parecen inocuos, hacen parte de la telemedicina y que en realidad son actos médicos per se. Cuando le preguntamos a un profesor, o cuando una persona en servicio social obligatorio o está
que en algunos países existe, está por allá aislado y requiere la ayuda de un profesor y lo llama por teléfono, está haciendo telemedicina. Porque está orientado a el diagnóstico, la terapéutica, y entonces esa es la diferenciación. Cuando estamos hablando de un problema clínico donde se está prescribiendo o se está tratando de diagnosticar o se está acompañando una intervención, hablamos de telemedicina, y telesalud es ese mundo grande entonces que está alrededor de ello. Estos dos mundos están metidos dentro de otro que es un poco más complejo, teniendo en cuenta que la telesalud se nos puede salir un poquito de lo que es la e-salud o de la e-health, porque la e-health realmente sí tiene que ver con esas tecnologías que son electrónicas, que es muy difícil hoy concebir la telesalud sin la electrónica, pero técnicamente sería posible hacerlo con otras tecnologías de información y comunicación. Lo que pasa es que la oportunidad es muy pobre, ¿sí? Hay una anécdota que yo siempre les cuento a los estudiantes y es como al inicio de la historia de la medicina, pues los padres de la medicina se escribían cartas entre ellos. Entonces, este es mi paciente, que es de donde surge la historia clínica y de hecho, este es mi paciente, estas son las condiciones que hay, esto es lo que le he hecho no mejora. Usted ha tenido un paciente similar, ¿usted qué me recomienda? Era la carta que se mandaban entre médicos. A los 2 meses llegaba la carta y dice, sí, yo he tenido pacientes así, esto le he hecho. El paciente original ya se había muerto, pero probablemente servía para uno que viniera en futuro con iguales condiciones. Y eso eran intervenciones de telesalud en realidad, ¿sí? Entonces la e-health es simplemente cuando esas tecnologías electrónicas están al servicio, no solo ya la prestación del servicio, sino también de la gestión. O sea, cuando yo agendo pacientes, cuando, cuando yo como paciente estoy haciendo seguimiento de mis datos y estoy haciendo registro de mi condición de salud. Me explico. Como ciclista, entonces llevo mi actividad física. Como interesado en mantener un índice de masa corporal adecuado, entonces llevo el registro de mi consumo calórico diario. Cuando si soy un paciente diabético, entonces llevo mi control de la insulina y el control de la glicemia que estoy teniendo a diario. Si soy paciente con una falla cardíaca, mi control de peso diario y cosas por el estilo. Entonces ahí, cuando el paciente se empodera o cuando ya empiezan a haber otros registros de otras fuentes o incluso cuando hay ciudades que tienen vigilancia de la calidad del aire y generan alertas sobre la calidad del aire y si se puede o no realizar actividades en el exterior, que por ejemplo en la ciudad de Medellín ha ocurrido eso, han cerrado la ciudad para actividades al aire libre porque la vigilancia del medio ambiente lo permite hacer. Estamos haciendo estrategias de salud que va más allá de la tele, porque en realidad no es que alguien esté haciendo una intervención sobre otro, sino que hay toda una gestión administrativa. Es más la administración del sector lo que está ahí. O cuando yo tengo sistemas de información nacionales donde puedo consultar el estado de salud, cosas por el estilo, que son pasivos ante las personas, estamos hablando también de salud. Y eso está pues todo enmarcado en un concepto más grande que es informática biomédica, que hoy no nos vamos a detener en él. Cosas importantes, con el advenimiento entonces de los teléfonos inteligentes y de las tabletas, que solo fue en 2008, eso fue en el 2008, o sea, fue apenas hace 9 años. Ha habido una explosión de aplicaciones y ha aparecido un término nuevo que es la mHealth o la salud móvil. Y es importante que veamos esa salud móvil, cómo se mueve entre telemedicina, telesalud, e-salud, e incluso hasta la informática biomédica, porque de acuerdo a cómo utilicemos las aplicaciones, pues tendrán un sentido u otro. Pues, por ejemplo, una herramienta móvil que me conecta a médicos con pacientes para una enfermedad en particular podría ser una intervención de telemedicina. Pero si esa herramienta lo que me hace es educación de pacientes, sería una herramienta de telesalud. O si esa herramienta lo que me permite es el seguimiento propio del paciente o agendamiento, cosas por el estilo, sería una intervención de e-health. Pero entonces esas barreras, como les decía, son bastante difíciles de remover y aparece todo este otro tema de la teleeducación, que es lo que estamos haciendo hoy, que obviamente es algo que prestamos de otro dominio y que lo podemos utilizar para muchas estrategias dentro del sector salud. Ahora, entonces, cuando nosotros empezamos a pensar de educación en estos contextos de salud, telesalud, telemedicina, y me voy a ir un poquito hacia el de salud sin quedarme específicamente en el de telesalud, pues vamos a empezar a tener varios públicos. Y el primer público, obviamente,
son los prestadores, el que naturalmente es el que ha dado origen a la preocupación. ¿Cómo entrenamos a los médicos, las enfermeras, los odontólogos, los nutricionistas, los terapeutas respiratorios, los terapeutas del lenguaje, los terapeutas ocupacionales, medicina física y rehabilitación y todos los otros que se me escapan por, no me acuerdo? ¿Cómo los formamos? ¿Qué herramientas les vamos a dar a ellos para que incorporen dentro de su proceso asistencial las herramientas de telesalud y de salud? ¿Cómo lograr sacar provecho de eso? Porque de hecho, los teóricos han hablado que todo prestador de salud tiene 5 roles básicos. El primer rol, que es natural para todos, es el rol clínico, que es el de la prestación del servicio, pero asociado a ese viene un rol muy importante, que es el rol de educador, porque si nosotros no educamos a los pacientes, no cambiamos sus formas de entender las condiciones de salud que tienen y no cambian sus hábitos, no se modifican, pues no somos exitosos. Entonces ese rol de educador es muy importante. Además, como prestadores tenemos que ser muy claros en el mensaje que transmitimos, por consiguiente el tercer rol es de comunicación. Como el conocimiento cambia, cuarto rol es de estudiantes y el quinto, así no nos guste mucho, es de administradores, porque siempre vamos a estar en escenarios de recursos limitados. Entonces, los 5 roles de los prestadores, para recordarles: el clínico, el de educador, el de comunicador, el de estudiante y el de administrador. Y siempre cada uno de esos roles va a estar soportado por tecnologías de información y comunicación en algún momento dado, cosa que es importante tener. Ahora, tenemos los tomadores de decisiones. ¿Por qué son importantes los tomadores de decisiones dentro de este escenario? Porque ellos son los que están comprando las tecnologías, son los que están haciendo las negociaciones. Y si no los educamos de una manera adecuada, vamos a empezar a tener una brecha entre la expectativa del prestador y lo que se está adquiriendo en los diferentes actores del sector salud. Y si tenemos esa disgregación, vamos a encontrar cosas como lo que hemos estado viendo constantemente, por ejemplo, acá en Estados Unidos y en los artículos que está apareciendo, que hay un gran rechazo a lo que es la historia clínica electrónica. O sea, hay una satisfacción generalizada, una insatisfacción generalizada de los prestadores con respecto a las historias clínicas. ¿Por qué? Porque los prestadores no han sido tenidos en cuenta en las decisiones de los tomadores de decisiones ni en la implantación de los sistemas, y se ha creado una disrupción ahí. Y ahí hay unos aspectos interesantes para estudiar en cuanto a adopción y todo eso, pero eso no es el tema de hoy. Adicionalmente, tenemos que educar a los pacientes y cuidadores. Al fin y al cabo, ellos son los que van a estar usando información y son los que estamos afectando de una manera directa. Y si el prestador está utilizando unas tecnologías, pero el paciente y el cuidador no conoce cómo apropiarse de ellas, pues va a haber una disrupción en ese rol importante de comunicación y probablemente no seamos tan efectivos en el último rol, que es el ser clínicos. Obviamente tenemos que generar un montón de soporte técnico, porque las tecnologías tienen que ser operadas por alguien y no podemos esperar que los prestadores sean los operadores, sino que hay que generar una masa crítica de técnicos para poder hacer uso de eso. Hay que educar a los pagadores. En nuestros países tenemos diferentes modelos de contraprestación en los servicios de salud, pero definitivamente hay que formar y hay que mostrarle a los pagadores cómo intervenciones como telesalud y telemedicina pueden ahorrarles un montón de dinero en la prestación en sus modelos de prestación de servicios, y por consiguiente se vuelvan promotores del mismo, porque muchas veces la discusión ha estado: ¿quién va a pagar por esto? Y hasta ahí llega la implementación, porque si no se resuelve el problema de quién paga por, se vuelven a veces insostenibles los procesos. Entonces, hacer una educación en torno al pagador es bien importante. Y sin dejar atrás los reguladores, y por ahí veo que desde la Dirección de Telesalud del Ministerio de Salud de la Nación Argentina se encuentran presentes, y ojalá tuviéramos reguladores de todas partes metidos en el cuento, porque hay una cosa que es el mito y lo otro que es la realidad. Y muchas veces el regulador no ha profundizado en el tema, y terminamos teniendo quimeras que no son aplicables ni prácticas en la vida cotidiana. Este es como el público, entonces, en general, que uno debería tener en mente. Probablemente aparezcan otros actores, como los entes de control, cosas por el estilo, pero podrían aparecer dentro de esos reguladores.
y son como a los que creemos que debemos de estarle apuntando. Ahora, ¿cómo se organizan esos públicos objetivos? Se organizan en diferentes niveles de educación y obviamente el primer nivel, donde estamos todos involucrados independiente del nivel de formación que tengamos, es el nivel comunitario. ¿Cómo llegarle al ciudadano del común? ¿Cómo llegarle a todas las personas para que logren adquirir ciertos conocimientos en relación a todo esto? Y ahí viene la formación técnica y tecnológica. Los técnicos son los que hacen, los tecnólogos son los que piensan el hacer o implementan el hacer. Está el nivel profesional, los que van a las carreras, a las universidades y desarrollan unas habilidades críticas, o al menos esperamos que desarrollen habilidades críticas sobre el conocimiento. Y ahí viene toda la educación continua para esas personas que han tenido niveles profesionales técnicos o tecnológicos, no dejarlos estancados. ¿Se acuerdan ese nivel que les decía de investigador y estudiante permanente? Podemos estar pensando en unos niveles de especialización dentro de los conceptos para cada una de las disciplinas profesionales pueden tener dentro de su que hacer una especialización alrededor de la telesalud, la de salud o la telemedicina. Y ahí vendrán entonces las maestrías y vendrán los doctorados, obviamente. Si vemos esto, lo representamos con una pirámide, simplemente representando la cantidad de gente que necesitaríamos de formar en cada uno de estos niveles y simplemente es la pirámide natural de la evolución de la formación. Ahora entonces vamos a tomar cada uno de estos niveles y mostrarles simplemente una reflexión, cuáles serían los contenidos mínimos que creemos que deben de contener cada uno de estos niveles y algunos de los actores y personajes de esos públicos objetivos, cómo se alinean dentro de cada uno de los niveles. Entonces, para el nivel de educación comunitario, ¿quién? Primero está la comunidad en general, ¿sí? Está la comunidad en general, donde encontramos los pacientes y los consumidores. Ahí una de las cosas que más hacemos énfasis y que se vuelve bien importante. Bueno, por aquí también me aparece que el Instituto Nacional de Rehabilitación está y Venezuela está presente. Entonces, en el nivel comunitario, ¿cuál es una de las cosas más importantes? Es cómo en comunidad estamos consumiendo información. Cómo volverse consumidores de información de una manera sana y que no ponga en riesgo la salud de las personas. Cómo volver críticos a los usuarios de información en salud, de esa información que está rondando. Con el advenimiento de las redes sociales, de todos los medios sociales, en realidad no solo las redes, se vuelven cadenas. Hay cadenas donde simplemente la información por repetirse se da como cierta y es uno de los grandes problemas a los que nos estamos enfrentando. Tenemos que generar una base en la comunidad que sea crítica a la información que le está llegando para que eso no se vuelva un riesgo para, para los pacientes o los cuidadores. Hay demasiada información allá afuera, pero hay que enseñarle a la gente cómo discernir de la buena información y de la mala información. Segunda cosa importante que debemos de enseñarle a la comunidad en general es cómo mantener su privacidad y qué riesgos está corriendo al poner en público sus datos y su información. Y, obviamente, cómo utilizar los medios sociales para su beneficio en el asunto. Todo esto está enmarcado en un concepto académico que se llama el Consumer Informatics o la informática de los consumidores o los consumidores de información en salud. Ahí hay una disciplina grandísima, una oportunidad que tenemos y que debemos de empezar a hacer esfuerzos importantes para que la gente pueda apropiarse de una manera adecuada de los medios, pueda manejar de una manera adecuada su privacidad y realmente ser críticos de la información que está consumiendo. ¿Cómo empezar? Empezar desde nuestras propias casas, nuestras propias familias, de cómo estamos gestionando esas cadenas que están pasando por el WhatsApp, cómo estamos gestionando los mensajes que estamos mandando por Telegram, cómo estamos actuando en el mismo Facebook. Esas son de la invitación entonces y reflexión desde el nivel comunitario. Ahora, en el nivel técnico están los operadores de tecnología.
tenemos que empezar a formar gente porque es que en los call centers, por ejemplo, no se pueden volver repetidores de scripts, porque de pronto si no son críticos, ¿cómo vamos entonces a hacer verdaderamente la orientación del usuario final que está buscando servicios de salud? O los operadores de dispositivos médicos, especialmente en imagenología, rayos X y ecografía. Hombre, ya yo no necesito un médico para operar este dispositivo para obtener imágenes. No necesito un médico para obtener un electrocardiograma. No necesito un médico para obtener un montón de datos que puedo estar obteniendo en forma de imagen, señales y por el estilo. Pero definitivamente tengo que entrenar muy bien a esos operadores para que la calidad del dato no se degrade y quienes van a tomar la decisión al final, pues tengan un dato confiable para poder hacer sus acciones. Y también tenemos que tener todos esos operadores que nos van a encargar de conectarnos con las redes y los medios de comunicación para que esto sea efectivo. Porque hasta el momento casi que siempre han sido los médicos con buena intención, con buenas habilidades técnicas quienes han promovido el asunto, pero ya esto es una bola de nieve donde definitivamente tenemos que verlo desde una manera global y tenemos que empezar a volverlo sostenible de eso. Muy importante, a este nivel de operación, adicional a lo del entrenamiento comunitario, lo que es la protección de datos personales. Esto ha sido un gran problema y una gran preocupación a nivel mundial y creo que es de lo más importante que hay que enseñarle a los operadores de tecnología y es aprender a proteger los datos personales. Ellos se convierten de manera indirecta en parte del equipo de salud, porque como tienen acceso a los datos, sin darse cuenta, se vuelven difusores y reveladores de información que está protegida, que en casi todos nuestros países es protegida y la información clínica no se debe divulgar. Y obviamente los tenemos que volver muy hábiles en la operación de la tecnología, que esa operación no se vuelva en un contratiempo o un efecto secundario para la atención de pacientes. Ahora, yéndonos al nivel tecnológico, estarían entonces ahora, ¿quiénes son ellos? Son los implementadores, los planeadores y los que hacen mantenimiento, ¿ya? Y obviamente los desarrolladores. Vuelve y juega que el problema de la protección de datos personales va a seguir siendo un elemento común, pero aquí hay que darle elementos a estos actores de cómo gestionar proyectos. Es uno de los grandes déficits que hemos encontrado y es que la gente no sabe, no está entrenada en la gestión de proyectos, cómo se administra un proyecto, cómo se planifica, cómo se evalúa, cómo nos mantenemos al tanto de la evolución del mismo. Y dentro de ese contexto, además, cómo se hace una evaluación tecnológica, porque muchas veces aprenden a usarla o hacerla, pero cuando yo tengo dos opciones, ¿cuál es la forma de seleccionar? ¿Precio? ¿O realmente hay unos métodos diferentes de selección de una tecnología para una aplicación específica? Que es parte de lo que entonces tenemos que empezar a enseñar o reforzar cuando ya lo estamos enseñando en cuanto a poder tomar unas decisiones adecuadas. Ahora, a nivel profesional, cuando estamos hablando de profesionales, podemos hablar desde los clínicos, desde los administrativos, desde los técnicos y todo esto, y si no vamos a hablar de los innovadores, o si vamos a hablar de los administradores de servicios de salud, a ellos generalmente no se les dan dentro de sus currículos lo que es la protección del dato, y vuelvo, insisto en él, porque es de las grandes preocupaciones. Pero ellos entonces van a tener que aprender de regulación, porque van a ser los responsables que van a responder ante los entes reguladores por las omisiones, los errores o los problemas que surjan a partir de la implementación o la administración que se haga. Pero cuando estamos hablando de prestadores a nivel profesional, entonces ahora no solo la protección, sino la ética y cómo manejamos, por ejemplo, elementos tan importantes como el consentimiento informado, donde el consentimiento informado se ha degenerado en un formulario que alguien escribe y el paciente firma aceptando no sabe qué. Cuando el principio del consentimiento informado es un acto de darle información al paciente y a su tomador de decisiones para que se entere muy bien cuáles son sus riesgos y acepte la intervención. Y no es el papelito que le estamos entregando. Y ahí entonces hay que hacer un esfuerzo muy importante porque hay unos riesgos nuevos que aparecen con la e-salud y la telesalud de los cuales los prestadores tenemos que estar conscientes y transmitirle ese riesgo al paciente para que tome una decisión consciente.
¿Y cuál es el riesgo? Es que si hemos hablado de protección de datos, si hemos hablado de privacidad, el riesgo es que la misma tecnología es vulnerable a eso. Y cómo entonces nuestra implementación, la implantación que me ayudaron a hacer mis técnicos y mis tecnólogos y los profesionales innovadores y administradores, está procurando proteger esa información y cómo yo estoy tratando de que no vaya a ser filtrada para generar confianza en el paciente de que realmente este es un medio que es seguro y eficaz para él. Ahora, también a los prestadores hay que enseñarles a operar y apropiarse de la tecnología. El sector salud es muy lento en la apropiación de tecnología y muchas veces se genera una sobrecarga laboral porque la tecnología no está ahora diseñada de una manera adecuada y nos volvemos entonces a esos innovadores, nos devolvemos a esos tecnólogos y técnicos que hay que hacer un trabajo importante para que esa tecnología realmente sirva para apoyar el trabajo de una manera importante. Y a esos prestadores hay que enseñarles el valor de la información. Cuando nosotros tenemos cadenas de sistemas de información que llegan hasta sistemas nacionales de información, hay que enseñarles el valor de la información, especialmente cuando estamos hablando de sistemas de codificación, y que no pase como en algunos de nuestros países, que en el Sistema Nacional de Salud uno iba a ver, uy, ¿cuál es la estadística epidemiológica por clasificación internacional de enfermedades de lo que está ocurriendo en un país? Y encontramos que el 60% de las consultas externas eran R688 en la clasificación internacional de enfermedades, que significan otros síntomas y signos no especificados. Que si con el 60% de la población no tenemos ni idea que tienen los pacientes, pues hacer planes de política pública va a ser bien difícil. Pero ¿desde dónde viene eso? Es desde la cadena de la basura adentro, basura afuera entre los sistemas de información. Si los sistemas de captura desde la fuente, que es el prestador, no me garantizan eso, entonces no va a haber una cadena adecuada. Entonces ahí viene ese problema del valor de la información. ¿Cuál es la importancia de ese prestador dentro de la cadena para generar un dato confiable y adecuado y que no lo vea como una carga administrativa, o cómo facilitamos en realidad que se vuelva eso más fácil para él? Y también hay que enseñarles cómo recuperar información y cómo volverse críticos ante esa información que están recuperando para poderla poner a la práctica. Y obviamente que no pueden ser ajenos a las regulaciones, porque al fin y al cabo, como dice el derecho general, el desconocimiento de la ley no exime de su observancia, y por consiguiente entonces hay que entrenarlos a eso. En el nivel profesional, a quienes quieren ser innovadores, hay que enseñarles innovación. En realidad la innovación es una destreza que se desarrolla, se enseña y se entrena, pero estamos todavía muy corticos en nuestros medios en realmente estar haciendo unas actividades de innovación sostenibles para poder estar transmitiendo esa cantidad de cosas interesantísimas que estamos haciendo por no tener mecanismos de innovación adecuados. Tenemos cosas mejores que en Estados Unidos y no las estamos dando a conocer, no las estamos divulgando y no las estamos sacando al mercado. Entonces hay un esfuerzo muy importante que hay que hacer. Y lo otro es, como les decía ahorita, el entendimiento del flujo de trabajo clínico, porque si los innovadores no lo entienden, por muy bonito que sea el desarrollo, probablemente no le va a solucionar el problema al prestador y no va a ser adoptado, que es al fin y al cabo como una innovación se considera exitosa, y es que llegue a su adopción y a su aplicación. Protección de datos personales y regulación, obviamente, porque no podemos estar por fuera de eso. Los administradores, hay que enseñarles, igual que los tecnólogos, cómo evaluar tecnología, cómo se evalúa tecnología en salud, cómo se evalúa la apropiación de esa tecnología y cómo se evalúa el desempeño de la misma. Tienen que entender muy bien el flujo de trabajo de los clínicos para poder tomar esas decisiones adecuadas que tienen que tomar en el momento de la compra. Y vuelve y juega la protección de datos personales y las regulaciones. Ahora, en educación continua, ¿qué? ¿A quiénes vamos a formar? A los profesionales. Tenemos profesionales a los cuales tenemos que hacer una sierra de brecha digital impresionante. Hay gente todavía que no sabe usar un mouse. Hay personas que nunca aprendieron a escribir en un teclado. Y esos dos elementos han sido demostrados que se vuelven elementos que hacen lento el trabajo. Por consiguiente, hay que buscar estrategias desde los innovadores que nos ayuden a desarrollar mejores sistemas, pero a estas personas de todas maneras hay que quitarles el miedo al uso del computador, el miedo del internet, el miedo del uso de esas cosas que se sigue viendo.
En educación continua también entonces tenemos que estar divulgando los avances en métodos y procedimientos que se están generando. Tenemos que divulgar esas nuevas tecnologías, divulgar las mejores prácticas, porque se está produciendo mucho, pero no lo estamos retroalimentando. Y esto entonces, cuando lo concebimos como la telesalud y la telemedicina son modalidades de servicio, casi que las especialidades tienen una misión muy importante desde ahí, porque ya la telesalud genérica probablemente, o sea, tiene tanta subespecialidad que hay que volver a la especialidad clínica para empezar a ver cada una de esas cosas. En cuanto a posgrados, podemos tener maestrías en desarrollo profesional o profundización, que básicamente deben estar orientadas a cómo se operan los servicios, la innovación en ellos, la evaluación tecnológica, el análisis de costo-beneficio, los modelos de servicios, que son esas brechas de conocimiento que tenemos allá en la operación, que todavía nos falta la evidencia dura en realidad para que podamos divulgar bien las cosas. Todavía estamos presentando experiencias y hallazgos anecdóticos, pero necesitamos hacer un trabajo muy grande en realidad de documentar muy bien estas cosas para poderlos hacer creíbles, sostenibles, financiables y vendibles. Ahí aparecen todos estos modelos de sostenibilidad. Cuando estamos hablando de maestría en ciencia, obviamente entonces esas personas son las que se encargarán del desarrollo de nuevas ideas y nuevos métodos. Se desarrollarán nuevas evaluaciones tecnológicas y evaluación de servicios. Y hablando de... Uy, esta está repetida. Y hablando de doctorado, aparece entonces, obviamente, es la generación de conocimiento en la optimización del proceso, estrategias de adopción, todo lo que tiene que ver con factores humanos, cómo la inteligencia artificial, el Big Data y todas estas nuevas tecnologías van a modificar la relación médico-paciente, van a modificar el concepto de telesalud y telemedicina y cómo empezamos a ver entonces ya no solo tele, sino diagnóstico asistido, terapia asistida. ¿Cómo vamos a empezar a ver los asistentes médicos computacionales? Entonces, esos son los niveles que les presento y ahora entonces me voy a pasar a la segunda parte que tiene que ver con los ejemplos de cómo entonces desde la Universidad Pontificia Bolivariana hemos pensado algunos de estos niveles y los venimos implementando para compartirlo con ustedes. Entonces, cuando estamos hablando de nivel comunitario, hemos venido trabajando de la mano de la financiación del Sistema General de Regalías de Colombia, que es una forma de financiación de la innovación, la investigación y el desarrollo, con un curso MOOC, un curso abierto en línea masivo que está orientado a la comunidad. Ese curso se llama Salud 2.0, está disponible en el aula digital o UPB virtual. Es un curso que tiene 9 horas de duración, es un curso cortico, con 3 módulos: introducción a la de salud, redes sociales y salud, informática del consumidor. ¿Cuál es su objetivo? Ese que les decía, volver a ese usuario de sistemas de información crítico alrededor de la información, donde qué le genera confianza y cómo verificar fuentes de información. En este año hemos tenido más de 250 participantes y el reto más grande que hemos tenido es la retención, que la gente se matricula, pero no todo mundo está terminando el curso completo a la certificación. Estamos trabajando entonces en estudiar realmente otras estrategias de retención, de cómo volverlo más atractivo, de engancharlos, de volverlos más dinámicos, porque a pesar de que tenemos 250, al menos de 200, alrededor de 180 han terminado realmente las 9 horas. Eso está en relación con otras experiencias en teleeducación masiva, pero nos interesa realmente buscar estrategias para generar más enganche de las personas. Ahora, cuando hablamos de nivel profesional, estamos en la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hay 2 programas, el programa de enfermería y el programa de medicina, y hay un curso específico para enfermería que se llama Telesalud para Enfermería. La modalidad es de e-learning con encuentros sincrónicos a través de teleconferencia, y la aproximación pedagógica que buscamos en ese curso es el de desarrollo de competencias. Tiene una duración de 48 horas. Lo que queremos hacer es competente a la enfermera en modelos de servicios de telesalud, cómo gestionarlos,
se oferta cada 6 meses, porque hay una admisión cada 6 meses al programa de enfermería, se está dando en las estudiantes de sexto semestre. Este es un experimento que inició en el 2013 y el tamaño de los grupos es más o menos de 25 estudiantes. ¿Qué les enseñamos a las enfermeras entonces? Les damos introducción a la de salud, que básicamente es el curso comunitario extendido con otros elementos y un poquito de profundización de la de salud. Nos dedicamos un buen tiempo a hablar de ética y normatividad. Se apropian algunas tecnologías aplicables a la salud para la obtención y transmisión de datos clínicos. Hacemos un taller de soporte a la toma de decisiones clínicas con ellas y se aplica una metodología de proyectos de modelos de servicio. La metodología es yo hasta la evaluación, pero con ellas la desarrollamos hasta la propuesta de un modelo de servicio basado en un contexto que yo ya les había mostrado en alguna conferencia de ITT, que son los procedimientos operativos estandarizados en telesalud y los 7 escenarios del escenario comunitario, atención prehospitalaria, consulta externa, consulta de urgencias, hospitalización, cuidado crítico y ayudas diagnósticas. El video está por ahí disponible en YouTube y están las memorias también del Congreso de Lima si quieren referenciarse a esos modelos de servicio. Ahora, en el otro programa de medicina, también tenemos entonces una modalidad Build Learning, pero aquí no es un curso, sino que tenemos una aproximación transcurricular, donde hacemos presencia en los cursos de premedicina, de premédico, y ellos desarrollan algunas habilidades con respecto a las aplicaciones móviles. En primer semestre hablamos de ellos de Web 2.0, que es la parte comunitaria y la introducción a la salud extendida. En el tercer semestre se hablan de los registros en salud y ese valor de la información que tenemos. En el cuarto semestre se hace la introducción de la historia clínica electrónica que a partir de ahí ellos van a estar utilizando. Tenemos ahí un bache todavía que estamos tratando de resolver porque ahí viene un montón de intervenciones clínicas que se beneficiarían de la telesalud y de la de salud que todavía no hemos logrado desarrollar porque los estudiantes los tenemos en todas partes y estamos buscando estrategias de cómo lograr llegar con ellos, por ejemplo, con imágenes digitales, con automatización de la interpretación del electrocardiograma, fotografía médica, cosas por el estilo estamos pensando en incorporar, que no hemos incorporado todavía, y ya llegamos al internado con ecosistemas de sistemas de información en salud para que entiendan el ecosistema nacional, cómo es que ellos van a estar metidos dentro de ese sistema un año después que se gradúen y la importancia entonces de que ellos sepan cómo se mueven dentro del sistema y les damos el certificado en telesalud para que puedan salir, que es un requerimiento de ley, a ejercer completamente sus derechos como médicos. Aquí entonces también estamos trabajando en incorporar entonces herramientas de soporte a las decisiones clínicas para que ellos se apropien y hay un taller que se llama de cerebro periférico y es como entonces estos dispositivos móviles son de gran ayuda para apoyarlos en el ejercicio diario. En educación continua entonces tenemos el certificado en telesalud. Este es también en modalidad e-learning con encuentros sincrónicos por videoconferencia de desarrollo de competencias y dura 30 horas para el participante. Se viene ofreciendo cada 2 meses. Vamos en la tercera cohorte, o sea, esta es la tercera cohorte que hemos estado ofreciendo, que termina el viernes. Esta cohorte debe estar terminando el viernes y hemos tenido entre las 3 cohortes matriculados 190 profesionales. En la cohorte actual tenemos oncólogos, pediatras, dermatólogos, tenemos ya especialistas, o sea, y hemos tenido unas participaciones bastante interesantes. Los módulos son muy similares a los que hemos visto, se les da de salud, normatividad y ética, apropiación de tecnologías. Hacemos un taller de modelos de servicio donde han venido con unas ideas impresionantes y unas oportunidades desde las especialidades que a veces ni habíamos pensado y ellos tienen una práctica basada en simulación donde hacen los roles tanto de las estaciones de remotas como de los centros de referencia en transmisión de datos y en intercambio de información.
En cuanto a educación continuada, hemos ofrecido un diplomado, una diplomatura en conceptualización, diseño y desarrollo de software en salud. Eso se ofreció entre octubre del 2015 y marzo del 2016 de 140 horas. Fue financiado por el Sistema General de Regalías en Colombia. O sea, no se ha vuelto a ofrecer porque el costo es alto, entonces estamos viendo a ver cómo lograrlo financiar para poder atraer más gentes y logramos certificar 25 personas en este diplomado, que básicamente era presencial. Los encuentros eran 8 horas semanales, 4 horas 2 veces a la semana, en las noches, y cada quien venía con su problema, tenía un proyecto, se hacían ejercicios prácticos y al final salían con una solución. En cuanto a maestría, en la UPB no hay un programa de maestría de telesalud, pero hay 2 programas en los cuales hemos tenido estudiantes que han hecho énfasis en telesalud. Y una es la maestría en gestión tecnológica. ¿Qué aspirantes recibe la maestría? Recibe ingenieros, economistas, administradores, médicos y enfermeras. Esa es una maestría de modalidad en investigación. Su método es presencial, pero compatible con el trabajo. Dura 4 semestres. De la maestría en gestión tecnológica hemos graduado 2 personas y tenemos 2 estudiantes. Esos 2 graduados hacen parte del equipo docente de la universidad ya en este momento. Son 2 bioingenieros que son ya parte de todo el engranaje. Y en la maestría en ingeniería hay varias rutas, y una de las rutas es la ingeniería biomédica, a la cual pueden aspirar ingenieros, diseñadores, médicos y enfermeras, y otros profesionales si justifican su rol ahí. Puede hacerse en investigación o en profesionalización. ¿Cuál es la diferencia? La investigación termina con un trabajo de grado y la profesionalización es con una práctica, ¿ya? Es como la diferencia. El método es presencial, la duración es de 4 semestres, hemos graduado uno que que en ese momento es profesor de ingeniería, y tenemos un estudiante que está conectado con nosotros, participando, ahí lo veo en el webinar, que es Sebastián Uribe. Él es un bioingeniero que está trabajando en métodos avanzados de inteligencia artificial para la formación de estudiantes de medicina. Una invitación, entonces está este enlace, y es que estamos haciendo un inventario de lo que está ocurriendo en la región. Se los voy a poner en el chat, y la invitación es que cualquier modelo de formación que ustedes conozcan, nos lo compartan. ¿Sí se fue el enlace? Nos lo compartan a través de ese enlace que les puse en el chat, y simplemente estamos preguntando qué país es, qué nivel de formación es, cuál es el programa y quién lo ofrece, porque queremos tener un inventario para estarlo ofreciendo desde la Asociación Iberoamericana y desde ATALAC, y además queremos hacer un trabajo formal de visibilización de lo que se está haciendo académicamente a través de la región. Entonces, a manera de resumen, hablamos de la formación en diferentes niveles con diferentes públicos. Empezamos desde los prestadores, pasando por los administradores, los pacientes, los reguladores, los pagadores, y desde el nivel comunitario hablamos de los técnicos y los tecnólogos, de cómo son los claves dentro de la operación de la tecnología, cómo los profesionales están desde los innovadores, los prestadores y los administradores, y hay que lograr una articulación entre ellos, donde no podemos parar ahí, sino que tenemos que generar una difusión continua en todas esas líneas de formación, donde hay una oportunidad de especialización del conocimiento, y que definitivamente tenemos que seguir generando nuevo conocimiento en maestrías y doctorados para poder seguir avanzando. Van a aparecer nuevos problemas, nuevos retos, nuevas cosas. ¿Dónde nos va a llevar esto? No sabemos. Básicamente, ¿qué podemos anticipar hoy? Big Data e inteligencia artificial van a tener un factor preponderante en lo que va a ser el futuro, y probablemente el término y concepto de telesalud y telemedicina desaparezca, así como yo no hago telemedicina con o sin estetoscopio, yo no hago medicina con o sin tensiómetro, sino que es una herramienta más dentro del proceso y se vuelve de manera transparente. Y como concepto desaparezca, pero tendremos que seguir pensando en cómo esa relación médico-paciente, esa capacidad de resolver el problema de salud o incluso anticiparnos a ellos, lo podemos resolver.
Y estos son los datos de contacto para cuando tengan alguna pregunta, duda, inquietud, interrogante. Bueno, muchísimas gracias, José. Una muy interesante presentación, muy bien hecha, muy elegante, y te vamos a despedir con un aplauso. Gracias.